El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad el tema, todo lo que es relacionado a la geopolítica, geoestrategia, seguridad nacional, defensa nacional. Hablaremos un poco de la situación actual del Golfo de Fonseca, la reciente toma de posesión de la primera mujer que asciende a la presidencia en la hermana República de Honduras. Y para ello hemos invitado una voz autorizada, el general en la honrosa situación de retiro, Otto Alejandro Romero Orellana, exministro de la Defensa Nacional, catedrático, profesor militar, un hombre académico, una persona con mucho reconocimiento nacional e internacional por su investigación académica científica. General, es un privilegio contar con usted nuevamente en este programa. Recuerdo que cuando iniciamos esta producción, usted fue nuestro segundo invitado, luego del señor ministro de la Defensa Nacional en el año 2019. Qué bueno saludarle y reencontrarnos. Cómo no, muchas gracias, licenciado. Para mí siempre es un gusto visitarlo en este foro tan bueno que tiene usted, lamentablemente en pandemia todavía, ¿verdad? Y tendríamos que mantenernos la mascarilla, con lo que nos gustaría quitárnosla, pero vamos a tratar de mantener todas estas medidas tan importantes para la salud. A mí me gusta su foro porque, pues, aparte de todos los demás foros que yo veo que siguen vivos en el país, la característica que tiene el suyo es que, presidida por usted, tiene un nivel académico y científico muy valioso, dado que es usted un investigador que se basa en muchas estadísticas y eso tiende a que las conclusiones y lo que usted manifiesta sean de mucha utilidad para el país, porque se basan precisamente en el método de investigación científica. A mí me gusta seguir lo que usted plantea en particular y me siento muy honrado en que nos llame a ver cómo le aportamos un poco más al devenir de nuestro país en materia de seguridad en términos generales. General, usted es un hombre muy asiduo lector, investigador de nuestra historia en diferentes disciplinas multi e interdisciplinarias. ¿Qué opinión le merece la llegada de la pandemia del COVID-19? Esto es algo que nuestras generaciones no lo habíamos vivido en esta dimensión. De la lectura a la práctica hay mucha diferencia. Sí, bueno, puede usted tomar conclusiones sobre la base de lo que de verdad se ha comprobado en el ámbito internacional desde el 2019 para allá, y también puede hacer unas conclusiones basadas en la experiencia, en lo que son las relaciones internacionales, en la política del poder internacional, y ambas serían buenas de que la sociedad las vea, las escuche. Hay que ser claro que todo lo que se ha investigado desde que la pandemia comenzó a principios del 2020, finales del 2019, ha sido basado en hechos concretos. Se han investigado sus orígenes en China, y aunque algunas cabezas muy privilegiadas creen que fue una pandemia provocada con diferentes fines de carácter estratégico, es difícil a esta altura todavía tener una certeza, dado que las mismas Naciones Unidas y los mismos Estados Unidos han sacado conclusión parcial, aún parcial, de que la pandemia no fue provocada, pues, de manera intencional me refiero. Porque las pandemias de alguna manera son pandemias que no hay forma de que la guerra química las incluya, quiero decir la guerra biológica las incluya o no, en su quehacer, porque es difícil en la política nacional e internacional actual
establecer que alguien se vaya a atrever a difundir un virus de esta magnitud, como se ha hecho en otras ocasiones, algunos virus en Japón, como se hizo en el metro y en otras partes, o como se hizo el uso de gas pimienta o gas venenoso en las primeras y segundas guerras mundiales. Esta pandemia, a mi juicio, debemos de darle seguimiento estricto sin alterar la realidad de los hechos, y hoy por hoy, como repito, a mi juicio, y basado en lo que he visto de la investigación internacional, no tiene características de que sea provocada de manera intencional, a pesar de que si usted se pone a investigar y buscarle indicios, pudiese ser que usted llegue a la conclusión, no basada en hechos, de que puede tener alguna sustentación. General, hemos escuchado durante las últimas semanas en diferentes medios de comunicación que muchos analistas hacen mención de la palabra geopolítica. Sí. Y algunos de estos conceptos están muy alejados de lo que es toda la etimología, la referencia técnica académica, y decidimos invitarlo para que ilustre con toda su experiencia y su conocimiento a los televidentes y cibernautas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de geopolítica? ¿Cómo no? Bueno, mire, usted muy bien lo señala, es un tema académico muy bueno. Lamentablemente nuestras universidades lo han empezado a dar más o menos ahí por mediados de la década de los 90, ya la Matías Delgado ya la daba, y la Universidad Nacional también ya recibe algunas conferencias de geopolítica. Yo he tenido algunos compañeros que han ido a impartirlas. En realidad, en El Salvador, quizá quienes la estudiamos más somos los militares, porque en el curso de comando y Estado Mayor, que es, digamos, la maestría de los perdone, voy a apagar esto, que es la maestría, digamos, de los militares para graduarnos, se incluye en el pensum académico. Y entonces eso hace que nosotros sí tengamos, digamos, un análisis más pormenorizado de estos aspectos de la ciencia, porque nos obligan a estudiarla, y obviamente le da a uno luces altas en términos de qué es la geopolítica, la geoestrategia, la estrategia, la política y todo lo que se estudia. Y en términos genéricos, digamos que la geopolítica es, como se define muchas veces en los libros, una ciencia que busca cómo conseguir los objetivos de un Estado basado en la interrelación que tiene la población, el territorio y un gobierno soberano. Este es un contexto genérico y completo y cómo se define. Obviamente la geopolítica tiene varias definiciones, pero los clásicos de principios del siglo XX, Hegel, más bien dicho, y los estudiosos, incluso el general Pinochet, que es un estudioso de la geopolítica también, lo ponía en esos términos, ¿verdad? Se requiere un gobierno que sea soberano para ver cómo se interrelaciona la sociedad con su calidad poblacional y el territorio con sus recursos a explotar para definir cuáles son los objetivos concretos de un país. Y a eso usted le tiene que poner a la par la geoestrategia, como usted muy bien sabe, que como muy bien la palabra lo dice, son aspectos de grandes espacios en el mundo e incluso fuera del espacio terrestre. Luego, si usted define puntualmente la geopolítica y la estrategia, tiene que saber que la geopolítica se va buscando los objetivos factibles de un país y la geoestrategia le va poniendo el modo de cómo llegar a ellos con recursos en la mano. Entonces, en esa interrelación, las dos ciencias tienen que ver con el futuro de los estados, y como un buen estadista debe saber hacer uso de sus conocimientos para saber hacia dónde orientar sus objetivos dentro del país y fuera del país también, dado que las relaciones espaciales de los estados son muy importantes. Ahí tiene que ver con las comunicaciones, con lo que llaman en geopolítica el hinterland, el heartland, y eso hace que los estudiosos puedan centrarse y ver incluso cuando nace un país, por ejemplo, como Brasil,
Vea usted que Brasil tiene su capital, que es Brasilia, en el mero centro del territorio. Porque son estudiosos que ya nacieron con una visión de geopolítica y cómo desarrollar un Estado metiendo su headland, que es Brasilia, en el mero centro de su territorio. Brasil es como un ejemplo clásico de cómo se funda un Estado nuevo y cómo se desarrolla un Estado nuevo. Y así sus fronteras, sus comunicaciones, su headland, su hinterland han ido interrelacionándose y ya ven la potencia que es Brasil ahora. Quizá lo que había que ver en estos términos es que hay una calidad poblacional, que los estados también tienen que ir desarrollando. Es decir, cada estado planificadamente tiene que ir viendo cómo le da calidad a su población. Y hoy por hoy, dado que estamos occidentalizados, se es más acercado a ser desarrollado a medida que usted tiene más cultura occidental. Eso es algo pues que algunos países de Oriente no les llamaba mucho la atención aceptarlo, pero finalmente ya en el siglo XX y XXI todo el mundo tiende a occidentalizarse, es decir, a parecerse mucho a los países europeos y a los Estados Unidos para poder llegar a un desarrollo pleno y de bienestar para su sociedad. Más o menos por ahí va lo que es conseguir calidad poblacional. Claro, estas son cosas muy amplias que requieren una charla para hablar solo de calidad de población en geopolítica, territorio en geopolítica y gobierno soberano en geopolítica. Pero ese es más o menos un bosquejo general que podemos plantear para comenzar, licenciado. ¿Cómo define una nación, un estado? ¿Cuál es esa hoja de ruta para tener su propia geopolítica y a través de la estrategia alcanzar esos objetivos? Sí, o sea, un Estado debe siempre tener una planificación nacional. Toda planificación de un Estado que se precie de ser ordenado debe ser inicialmente basado en su Constitución, y si no quiere tener esa Constitución tiene que hacer una apreciación nacional para crear una Constitución con una constituyente. Pero digamos que ya dada la Constitución, sea que tome la que está o que agarre otra, usted tiene que basarse en que el poder nacional tiene que ser utilizado como el recurso principal para alcanzar esos objetivos permanentes que le marca la Constitución. Especialmente están metidos en la parte dogmática, en la parte inicial de la Constitución, donde le habla de bien común, de seguridad jurídica, etcétera. Y obviamente en todo el resto del texto constitucional van recogiendo objetivos que lo que hacen es marcarle cuál es el fin del Estado salvadoreño, en este caso, hacia dónde lleva el bienestar de la sociedad basado en la Constitución, y luego obviamente cada gobierno que llega toma esa Constitución que tiene los objetivos nacionales permanentes y hace lo que ellos llaman su plan de gobierno. El plan de gobierno, si se basa en la Constitución con verdadera objetividad, lo que hace es desarrollar objetivos nacionales que se llaman actuales, con la consideración que se llaman actuales debido a que usted tiene que asegurarse de que tiene recursos en la mano para conseguirlos. No se puede escribir planes de gobierno con aspiraciones incumplibles, como vemos muchos planes de gobierno. Hay planes de gobierno, por ejemplo, que dicen, bueno, vamos a eliminar la pobreza, vamos a eliminar la delincuencia, vamos a eliminar la corrupción. Esas son promesas imposibles de cumplir, ¿verdad? Todos sabemos que las lacras de la humanidad parten primeramente por la pobreza, la delincuencia y la corrupción. Son tres lacras que a todos nos gustaría que no existieran, pero viven con nosotros, ¿verdad? Es imposible que una sociedad no tenga corruptos tanto en el gobierno como en la empresa privada, no solamente hay en el gobierno. Igualmente es imposible que no tenga delincuencia, por mucho que sea eficiente el sistema de seguridad, e igualmente es imposible que no tenga pobres. Los pobres son parte de los problemas que tenemos los gobiernos para ver cómo desarrollamos un nivel de bienestar generalizado que alcance a la gran mayoría de que se pueda. Hay países que se precian de tener un nivel de vida muy bueno y muy pocos pobres, pero tienen pobres aún así.
Entonces, repito, licenciado, la Constitución es producto de una apreciación nacional, que estimamos que los constituyentes saben hacerla, saben ver a dónde debe ir el Estado para que todos vivamos bien, y luego los gobiernos que llegan en turno durante 5 años en el país, en particular El Salvador, tienen que ver qué recursos de verdad tienen, es decir, cuál es su poder nacional para conseguir esos objetivos que le manda la Constitución y escribir pormenorizadamente cómo alcanzar los que ellos pueden en 5 años. No estar poniendo cosas ideales ahí que a todos nos gustaría, pero pecamos a veces de populistas cuando planteamos aspectos a la sociedad que no dejan de ser más que aspiraciones que no podemos alcanzar. Más o menos ese es, digamos, un planteamiento de cómo un gobierno debe meterse a conseguir sus objetivos de gobierno. General, hemos escuchado siempre para épocas de elecciones en nuestro país y también de cambios de administraciones en nuestra región o en el mundo, que El Salvador tiene una posición estratégica, que su posición geoestratégica, georreferenciada, puede ser o debería de ser utilizada para poder atraer diferentes beneficios que nos permitan a través del poder nacional alcanzar esos objetivos. ¿Es cierto esto que se dice de nuestra posición o solo es por la ubicación geográfica? Sí, la posición geográfica y la ubicación geográfica relativa son importantes. Por eso es importante que los gobiernos sepan científicamente cómo aprovechar estos aspectos que la geopolítica le marca a uno. Por ejemplo, los polos de atracción mundial hoy por hoy en el siglo XX son los Estados Unidos, obviamente, Europa, Japón, China, incluso si quiere poner Rusia también. El más cercano a nosotros es los Estados Unidos. Seguramente los polos de atracción mundial antes de descubrir América andaban siempre todos en Europa, no habían otros. A medida que caminó el descubrimiento de América y vino un desarrollo de los dos continentes, los polos de atracción mundial han estado en diferentes lugares. Polos de atracción mundial se les puede llamar también países hegemónicos en la historia del mundo, los imperios, desde Roma, desde los griegos. Entonces, el polo de atracción mundial sirve para países como El Salvador porque nosotros no tenemos más que la soberanía que nuestro poder limitado nos permite tener. La sociedad debe saber que se es tan soberano en el mundo como poder se tenga. Es decir, el poder le marca a usted en el contexto mundial, continental, regional, qué tanta soberanía tiene y cómo lo comparte con sus vecinos, con la comunidad internacional en general. Incluso compartir una carta de las Naciones Unidas es ceder un poco de su soberanía, pero hay una soberanía compartida que en una sociedad desarrollada así se ve con naturalidad. Ahora, ¿cómo se puede un país como El Salvador dar saltos de calidad basado en un gobierno muy visionario? Eso es una habilidad que muy pocos gobernantes tienen, porque es bien fácil, digamos, llegar a un país como Brasil, para decir algo, y tener tanta abundancia de recursos, o Argentina, con tanta abundancia de recursos, entonces usted puede jugar con una gran cantidad de variables en el término de la geoestrategia y la geopolítica. No así en países como El Salvador, que a pesar de su buena posición geográfica en el centro de América, hay que ver contextualmente que las líneas de influencia que tiene El Salvador vienen casi todas de los Estados Unidos. Es decir, nuestra política nacional, hay que ser claro en decirlo, no es autónoma, no tenemos autarquía, no podemos determinar nuestro destino encerrándonos en el territorio nosotros, porque no tenemos capacidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, lo normal es que la política internacional, especialmente los Estados Unidos, nos manda una interacción que no quisiéramos, pero esa interferencia que hay política, social, cultural, militar, nos marca el destino. Así, por ejemplo, ve usted que el conflicto que tuvimos de los 80, muchos de gente estudiosa de izquierda trataba de enfatizar que había sido un conflicto debido a la pobreza nada más.
Obviamente, si la pobreza fuera generador de guerras, tendríamos guerras en casi todos los países del mundo. Pero no, el estar cerca de líneas de atracción mundial hizo que la interferencia de las variables externas potenciaran las variables internas que ya teníamos nosotros y viniera con esto un nivel de conflictividad que no se pudo detener, Pero claro, si hubiéramos vivido los salvadoreños encerrados, solo nosotros, seguramente no hubiéramos tenido guerra o hubiéramos tenido otro tipo de conflicto social, no el que tuvimos en el marco de la Guerra Fría. Luego, los saltos de calidad, licenciado, se dan en aspectos como, por ejemplo, cuando metimos las tropas en Irak. Ese fue un salto de calidad que pudimos haber aprovechado. Aquí vinieron en esos años que estábamos en el cargo, vinieron del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa generales que manejaban los recursos que iban a Irak a ofrecerle a nuestra empresa privada a hacer negocios en Irak. ¿Verdad? También se nos ofreció, y esto es bueno que la sociedad lo aclare, que ya pocas veces lo hemos dicho, se nos ofreció ser lo que se llamaba un aliado estratégico no nato. ¿Qué significaba eso? Que solo lo era Argentina en algún tiempo. Que si hubiéramos podido nosotros firmar ese documento, nos hubiéramos casi desocupado de los gastos de defensa. Sin embargo, el gobierno en turno despreció esa oportunidad tan valiosa y rechazó convertirse en aliado estratégico no nato, con lo cual todo el armamento y recursos militares que la Fuerza Armada necesita, no tendríamos que haberlos comprado necesariamente. Y así podemos ir señalando que sí hay formas de cómo meterse a conseguir saltos de calidad, pero hay que ser ingenioso, por supuesto. Muchas gracias, General Romero, por esta primera participación en este programa especial, donde estamos aprendiendo mucho, donde usted nos está ayudando a comprender, a aprender y a desaprender algunos conceptos que por diferentes motivos no los teníamos muy claros. Al regresar conoceremos más de la seguridad nacional, de sus implicaciones y cómo podemos aprovechar el poder nacional para el logro de los objetivos estratégicos. Regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad, el general en la honrosa situación de retiro, Otto Romero Orellana, exministro de la Defensa Nacional. General Romero, en su paso por la Fuerza Armada y puntualmente como exministro de la Defensa Nacional, usted dedicó gran parte de su estrategia a mejorar todas las escuelas de la Fuerza Armada, a poder brindarle a todo el comando de doctrina militar y sus diferentes escuelas un profesionalismo que trascendieran, y de hecho yo conservo el libro de la Defensa Nacional que usted desarrolló durante su gestión como uno de los libros de mi biblioteca particular, del cual hay una gran enseñanza académica de todo lo que es la Defensa Nacional. ¿Cómo podemos definir la defensa nacional y orientar a los televidentes que hay muy poca información sobre lo que es la vida militar y la defensa nacional? ¿Cómo no? Bueno, el libro de la Defensa Nacional del año 2006 precisamente se orientó para eso. La defensa nacional como tal tiene que entenderse que pasa primero por que si usted quiere crear una cultura de defensa nacional, debe educar para la defensa nacional. Obviamente las sociedades tienen sistemas que funcionan de manera formal o de manera informal. Lo deseable sería que el sistema de defensa nacional y el sistema de seguridad nacional, que incluye el de defensa nacional, el de seguridad pública y el de las emergencias ante desastres, lo deseable sería que estos sistemas funcionaran de manera ordenada.
Pero al no ordenarlos, el gobierno siempre funcionan, pero de manera desordenada. Quizás no hay que llamarle desordenada, sino que digamos de una manera no sistematizada completamente, entendiéndose por sistema el hecho de que usted le dice a una serie de recursos o elementos cómo doctrinariamente deben funcionar para alcanzar los objetivos. Digamos que esa es una forma de decir que algo es sistemático. Cuando hablamos de defensa nacional, eso es lo que se pretende. Establecer a dónde llevar el país en términos de defensa nacional, que incluye la parte militar, y ojo con la sociedad. Muchos creen que la política militar y la política de defensa son iguales. No es así. El sistema de defensa nacional, que tiene su política de defensa, tiene una interacción con lo que se llama la política militar en un aspecto nada más, que se llama soberanía e integridad territorial. Pero la política de defensa, y eso lo hace la Fuerza Armada, obviamente, pero también lo hace el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Hacienda, todos aquellos que manejan recursos del Estado, es decir, las partes del poder, que deben interactuar para que algún día, Dios no lo quiera, se tenga que ejecutar la defensa nacional. Por su parte, la política militar, esa está enmarcada en este país en el 212 de la Constitución. Ahí le dice a la Fuerza Armada todo lo que debe hacer. Dentro del 212 le pone con prioridad, por supuesto, los aspectos relacionados a la defensa nacional. Le dice, mire, su razón de ser, aunque no lo redacta así, pero su razón de ser es la defensa nacional, se lo dice la Fuerza Armada. Entonces, ¿qué significa? Que la Fuerza Armada tiene su misión principal, que es la defensa nacional, pero tiene otras misiones secundarias, llamémoslas así, que son ayudarle, por ejemplo, a la PNC en sus labores de seguridad, ayudar en desastres, ayudar al desarrollo nacional, ir a Irak, ir a otras partes del mundo a ayudar en tareas de seguridad y de paz internacional. Pero la sociedad debe tener claro que las Fuerzas Armadas no nacen para andar apagando incendios ni para andar ayudándole a la carrera a la sociedad cuando viene un terremoto, ¿no? Las Fuerzas Armadas, su razón de ser son la defensa nacional. Existen por eso, ¿verdad? Para la cuestión de la seguridad pública, ahí está la policía. Para eso existe, por supuesto. En la dimensión de la amenaza interna, el presidente, la Constitución le da la potestad de usar a la Fuerza Armada y a otros recursos, a todo lo que quiera, para eliminar la amenaza que significa la delincuencia, la magnitud que la tenemos hoy, especialmente con las maras. Pero es importantísimo que quede claro que la defensa nacional es el meollo de la misión de la Fuerza Armada. Luego, si queremos verlo desde el punto de vista de cómo lo metimos en el libro blanco para que se digiera por la sociedad nacional e internacional, lo que tratamos de hacer es crearle cultura a la sociedad, educarla. ¿Cómo se educa? Bueno, se educa tratando de informarle todos estos aspectos de lo que la Constitución dice, lo que dicen las academias, lo que dicen la tropa en los cuarteles, porque es importantísimo crear lo que se llama esa conciencia de defensa nacional. La conciencia de defensa nacional se alcanza cuando uno tiene la certeza de que la defensa nacional es algo importante. ¿Por qué es importante tener conciencia de defensa nacional? Porque de otra manera no se va a percibir lo que se llama también la voluntad de defensa. Es decir, hay países que evidencian su voluntad de defensa, hay otros países que no lo evidencian, porque no tienen conciencia de defensa nacional. Y tener conciencia y voluntad de defensa implica tener educación y cultura de defensa. De ahí la importancia de ese libro que usted menciona de la defensa nacional, que se llama el libro blanco de la defensa nacional. Hay libros blancos de una gran cantidad de disciplinas en el ámbito de la política del país. Por ejemplo, si usted se va a la historia de los conflictos del año 69, por ejemplo, hubo un libro blanco de la guerra, de la campaña militar de 1969,
donde El Salvador planteó qué hizo y hacia dónde lleva el país. Hay un libro valiosísimo. Y así hay varios libros que a algunos no se les llamó libros de la defensa nacional o libros de política militar por cuestiones coyunturales. Pero si usted es un investigador y busca dónde se definió la actitud de un conflicto, verá que ese es un libro blanco, después de todo, donde se está evidenciando la estrategia del gobierno. Y nosotros en el libro blanco, en el año 2006, lo que quisimos hacer es decirle a los países del mundo, oiga, El Salvador tiene estos objetivos de defensa, estos son los actuales, estos son los permanentes, y vamos hacia acá. O sea, en el intercambio de tener transparencia y poder cooperar mutuamente con el desarrollo de los demás estados. Para eso sirve el libro. Entonces les reitero, el sistema de defensa debe ser ordenado, debe incluir aspectos de carácter militar, de carácter económico, de carácter político en general, digamos, tanto interno como externo, pero todo de manera interrelacionada, y de esa manera, si todos fuéramos educados en materia de defensa, si tuviéramos cultura de defensa, podríamos ahorrar un montón de recursos. Por ejemplo, hay que tener claro de que un país puede o no tener militares profesionales y puede o no tener una defensa nacional barata o cara. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con la colaboración y conocimiento de todo el gobierno. Pero si el gobierno no tiene claro cómo manejar un sistema de defensa barato, termina encareciéndose. Es decir, que en vez de pagar un sistema de defensa barato, como dijimos, termina pagando militares profesionales, ¿verdad? Nosotros bien hubiéramos tenido, por ejemplo, cuando hablábamos del aliado estratégico no NATO, un alivio de ingreso de recursos, no los tuvimos. También, si no hubiéramos dejado congelado el servicio militar obligatorio en su tiempo, hubiésemos tenido un sistema de defensa más barato. Pero la coyuntura de la posguerra nos hizo soportar todo. Soportamos cosas que no debimos haber soportado y eso encareció la defensa nacional. Ya a esta altura del año 2022, regresarnos al año 93, 94 es imposible, ¿verdad? Entonces, aquel sistema que teníamos tan fácil de armar, de que íbamos por todo el país organizando las sociedades para que todos tuvieran defensas comunales y todo eso, ya desapareció. Hoy para hacer eso nos costaría muchísimo, pero se lo menciono para que vean que sí hay formas de abaratar el sistema de defensa. Es cuestión de ponerle realidad y disponibilidad de recursos. Ahora, si no hay de otra manera, pues ni modo, tenemos que pagar soldados profesionales, al menos con el salario mínimo, que es lo que tenemos hoy. Cuando en otros países existen lo que se llaman las milicias, que es como nació nuestra Fuerza Armada en los años antes de la colonia. Pero aquí éramos milicias, no habían soldados, incluso Manuel José Arce, creo que todos saben, nunca pasó por una escuela militar, ¿verdad? Ni mi general Barrios tampoco, son generales producto de las milicias. Entonces las milicias no hay que verlas con un mal ojo, las milicias son precisamente personas que salimos de la sociedad a defender nuestro país, porque los profesionales militares como tales empezaron a salir, las escuelas militares, me refiero, empezaron a salir de ahí por el tiempo de Napoleón Bonaparte, y no las hizo Francia, pero las hizo primero Prusia, o sea, los alemanes. Y luego se vinieron difundiendo nuestra escuela militar, la del Salvador, se hizo allá por 1868. Ahí tuvo 4 épocas, entonces de ahí empezaron a ser militares profesionales en El Salvador. Pero los soldados profesionales como tal existen desde la época de los pretorianos de Roma. Eran soldados que vivían de una paga y se dedicaban a ser soldados. Esos son soldados profesionales. Pero hay soldados en el mundo que no son profesionales, son milicias. Viven, por ejemplo, ustedes van a New Hampshire. Yo estuve, lo pude ir 2 veces a New Hampshire. Y allá en New Hampshire existe lo que se llama la Guardia Nacional. Y usted va, y yo fui a un ejercicio con ellos de artillería al Fuerte Drum, arriba de Nueva York, y me llamó la atención que los soldados, un poquito así, gorditos, así, panzoncitos, cheles de esos gringos que hay ahí en esos lugares, pero así un poco
fuera de forma, digámoslo claramente. Y entonces me interesé por ver, y era porque eran soldados que trabajaban durante la semana en sus empresas y el fin de semana iban un día a servirle a su país, a entrenarse en artillería. Y durante el interciclo de la universidad o de donde ellos trabajaban, los mandaban 15 días de maniobra. Esas son milicias. Esas son milicias y son tan eficientes o no, según se adiestren o no, pero son baratas. Son baratas, es decir, no paga un soldado profesional. Ahora, ¿cómo meter eso en un país como El Salvador? Bueno, hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. Si todo requiere planificación, como le decía yo al licenciado, usted puede armar un sistema de defensa sistematizado, o puede no hacerlo, ¿verdad? Y puede que su política de defensa camine a lo que le va dando la velocidad del carro. Pero vea con lo que está haciendo. Se está llenando usted de aspectos en su sistema que puede hacer que con el tiempo usted le llegue a encontrar un montón de defectos, como el hecho de que tiene muy cara la defensa nacional y el presupuesto de defensa y de ayuda a la policía es muy cara. Hay que abaratarlo. Más o menos por ahí va lo que es el libro blanco, licenciado, publicar lo que se hace en materia de defensa para educar a la gente y darle cultura a la gente. Sin duda, un gran aporte, un legado de su administración al país, ya que pudimos darnos cuenta a través de esa obra, de este libro blanco de la defensa nacional, que no es como muchos nos querían hacer creer la importancia de la defensa nacional como una cultura y la importancia, la relevancia y el rol de nuestra gloriosa Fuerza Armada, que por cierto, general, finaliza el 2021 como la mejor Fuerza Armada de América Latina, evaluada por diferentes países, no solo en El Salvador, sino que en todo el continente. Así Quiero que aprovechar ¿sí? para, si me permite, Sí. licenciado, para felicitar a todos los veteranos de toda la historia nacional, porque el día de hoy estamos celebrando en El Salvador el Día del Veterano Militar, el Día del Veterano de la Fuerza Armada, que desde el año 2013 se hizo en el 2012 la pieza de correspondencia y se empezó a ejecutar el Día del Veterano el 31 de enero del año 2013. Así que mis felicitaciones para todos los veteranos y nuestra gratitud como salvadoreños, principalmente a todos esos que murieron en defensa de la patria. Me sumo a este importante mensaje, que Dios les bendiga a todos los veteranos militares. Al regresar, conoceremos cuál es la visión del general Otto Romero con la llegada de la primera mujer a la presidencia de nuestra hermana República de Honduras. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Esta noche el general, en la honrosa situación de retiro, Otto Alejandro Romero Orellana, exministro de la Defensa Nacional. General, hace algunas horas en la hermana República de Honduras, la señora licenciada en Administración de Empresas, Xiomara Castro de Zelaya, asume como la primera mujer presidenta en 200 años de República. ¿Qué lectura le deja este cambio trascendental en la política hondureña y también su vinculación con el expresidente Mel Zelaya, que también coincidió en la administración en la cual usted fue ministro de la Defensa? Claro, mire, yo tuve relación con la República de Honduras a través de sus funcionarios de defensa, el general Vázquez Velázquez, que estaba con el presidente Mel Zelaya, y luego, antes de mi cargo y después de mi cargo, hubo una buena relación con Honduras. El hecho que esté la señora presidenta, a mi juicio, hay que esperar a ver si su política va a ser formalmente orientada al bienestar de los hondureños, considerando que somos vecinos tan cercanos, o nos va a dar sorpresas en su política interna. Todavía estamos un poco prematuros para saber qué tanto ella se va a meter en aspectos que nos atañen a nosotros en defensa nacional.
La verdad es que con Honduras somos los países que más nos parecemos a través de la historia. Mi general Francisco Morazán, hondureño, que su país favorito éramos nosotros, ¿verdad? Dejó sus restos legados aquí en este país. Y así, si usted empieza a ver la historia de Honduras, verá que tuvimos presidentes hondureños nosotros, el señor Juan Lindo, mi coronel Lemos, que era de ascendencia hondureña, su familia. Pero eso, a mi juicio, habíamos nosotros logrado hacer una sólida relación con Honduras hasta que vino el quiebre de la campaña de 1969, que lamentablemente se dio. Desde entonces, a mi juicio, los hondureños han estado muy inquietos, dado que militarmente nosotros fuimos los victoriosos. Entonces eso queda como una espina ahí clavada, y sí hemos sentido, porque todavía yo agarré veteranos del otro lado, y no deja uno de percibir que hay algún problema, dado que la sociedad misma empuja. Es lo que hablábamos hace un poco de lo que era la conciencia de defensa nacional y la voluntad de defensa nacional. Entonces pareciera que son cosas que no tienen importancia, pero sí la tienen. Eso le puede marcar el inicio de un conflicto o no, ¿verdad? Porque ya ves que los conflictos, después de todo, se dan cuando un bien que existe ahí, hay dos estados unidos que creen tener derecho a poseerlo, y la ley está del lado de uno según mi punto de vista y del lado del otro según su punto de vista. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la isla Conejo. Todo el mundo sabe que Conejo siempre fue salvadoreña, todo el mundo. Incluso nosotros hemos grabado programas completos de la historia de la isla Conejo y todo eso. Y usted ve incluso libros de historia de Honduras del siglo XX, donde está bien claro la geografía de Centroamérica. Ellos mismos ponen que Conejo es salvadoreña. Ahora, lo que pasó fue que en el año 83, aquí estábamos en guerra, y la gente menosprecia lo que es una guerra interna, pero miren, nosotros perdimos 10,000 hombres, compañeros de armas metidos en esa guerra, ¿verdad? Y se lo menciono porque en el año 83 estábamos en la parte más difícil de la guerra. La guerra de El Salvador, la parte más difícil fue, digamos, del 80 al 85, digamos, casi 86. Ahí pudimos haber caído como en la órbita del comunismo internacional, y gracias a nuestros grandes soldados no caímos, pero nos mataron un montón de gente. En el 83 fue el centro justo de esa época tan difícil. Nos mataban 50 soldados diarios, 25 soldados diarios. ¿Cree usted que vamos a tener tiempo del comandante de la Unión de ver que la isla Conejo no tenía soldados custodiándola? Por supuesto que no. Eso fue lo que pasó, que los hondureños aprovecharon que en el 83 no había nadie en la isla Conejo cuidándola y se metieron. Para cuando llegó el año 88 mandaron la primera carta del gobierno salvadoreño reclamando, pero de ahí viene un devenir diplomático que es difícil de explicarle en tan poco tiempo, licenciado. ¿No fue orden del comandante general de la Fuerza Armada o del jefe del Estado Mayor, retírense de Conejo, sino que fue la misma operatividad del conflicto que obligó a dejarla sola? Impidió, digamos que no habían usualmente la Fuerza Armada en sus islas del Golfo, en Zacatillo, en ¿cómo se llama?, en Mianguera, en Mianguerita, no teníamos tropas. Había un puesto, digamos, casi siempre en Mianguera, de la Marina. Pero en las demás islas, en Martín Pérez, jamás ha habido, hasta hace poco hubo un par de soldados. Son islas paradisíacas que hayan estado siempre, no sé, alguna vez las ha visto usted. Sí. Pero ir a Martín Pérez es un paraíso, ¿verdad? La sociedad debería de conocer eso en un tour tan bonito como es Martín Pérez. Yo lo menciono porque no teníamos tropas cuidando. Entonces en el 83 llegó Honduras, tomó posesión ilegal, y desde el 88 hemos mandado notas, y estando en guerra, pues ha caminado la coyuntura como ha caminado, ha habido intenciones diferentes, y luego ya con el fallo del 92, que le dejaron desde Ramaditas hasta la Cotú a Honduras, entonces Honduras alega que como le dejaron la parte del continente, la isla es de ellos también, porque está enfrente de lo que les dejaron. Pero eso no es cierto. Las
los fallos de la Haya no dijeron también quédese con la isla. La isla es salvadoreña. Este es un abuso de Honduras, pero obviamente ha habido mucho tacto, mucha diplomacia de por medio, y por eso es bueno tener un poder militar y un poder nacional sólido y con credibilidad de uso, porque la disuasión es el camino para evitar que los países pierdan terreno. País que no sabe disuadir con sus fuerzas armadas o con su poder nacional, usualmente le van quitando terreno. Solo fíjense, por ejemplo, la isla Perejil. No sé si se acuerdan, hace como unos años. Perejil es un islote que está a 200 metros, un peñón de Marruecos, pero es de España. Es de España en lo que es Gibraltar, en lo que es enfrente de Gibraltar. Un día se le ocurre a Marruecos tomarse Perejil y inmediatamente llegó a España a sacarlo. Es el poder nacional, es la disuasión. Claro, nosotros tenemos que tener mucho tacto para que el status quo del Golfo se mantenga con la señora presidenta nueva de funciones, tan pacífico como se pueda. Y ojalá que ese tratado que han firmado entre Nicaragua y el presidente saliente de Honduras no vaya a ser un escollo que nos vaya a terminar de arruinar la paz, que también hemos tratado de conservar, a pesar de que los que hemos estado en el cargo hemos sabido que la isla es nuestra, hemos sido muy prudentes, ¿verdad? Y no empujar a los políticos a que nos metamos en un conflicto que nos pueda traer desastrosas consecuencias. Así que lo recomendable es mantener ese status quo. ¿Verdad? Ojalá que lo logremos y ojalá que la señora presidenta tenga la claridad de que su política de defensa, especialmente con El Salvador, debe ser lo más cordial que se pueda, porque somos dos países que lo que menos necesitamos es otra guerra. ¿Por qué después de 30 años, general, ha sido imposible encontrar esos líderes, lideresas, que puedan buscar la armonía y que puedan generar esa administración soñada por los tres países y que esta cooperación permita el desarrollo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos para lograr cumplir esa resolución de La Haya? Bueno, la Haya se extralimitó en sus funciones, si usted la ve desde la óptica de El Salvador, dado que estimó establecer aspectos que no se le habían pedido, ¿verdad? Gracias a Dios Nicaragua no era parte del fallo, y con eso pues no había forma de ejecutarlo en el Golfo. El problema es que hoy con la participación de Nicaragua eso cambia un poco el panorama y hay que tener mucha habilidad diplomática para mantener ese status quo como se pueda. Ahí, francamente, hay una situación que a ninguno de los países nos conviene crear un conflicto, mucho menos un conflicto armado, ¿verdad? Estamos tratando, desde que yo tengo conciencia del problema, de que ese status quo se mantenga, a pesar de que perdimos la parte de los territorios que se llamaban por algunas personas los bolsones famosos, pero eso eran territorios en disputa, eran realmente salvadoreños, pero los perdimos por falta de habilidad diplomática de nuestro personal, hay que reconocerlo. Eran nuestros y los perdimos por falta de habilidad diplomática. Ahora, Conejo no debe ser motivo de un conflicto armado de ninguna manera. Tenemos que saber cómo recuperar Conejo sin llegar a provocar una agresión armada que nos puede afectar a todos. Lo hemos llevado bastante bien. Es cuestión de, como usted muy bien dice, de que los líderes de los tres países y sus ejecutores militares, tanto el jefe de la Fuerza Naval, el jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa Nacional de los tres países, sepan cómo llevar a buen término este problema del Golfo. El Golfo lo que necesita es más seguridad y más desarrollo, no más conflictos que van a destruir los pocos recursos que tenemos en Centroamérica. ¿Por qué puede ser apetecible por las grandes potencias el Golfo de Fonseca? ¿Cuál es esa visión geoestratégica, geopolítica que puede tener la zona del Golfo? Sí. Yo creo que una de las razones por las cuales Centroamérica en general y el Golfo en particular es apetecido es por la comunicación de los dos océanos. Ya Honduras acaba de ser el canal seco, ¿verdad? Nosotros bien podríamos aprovechar y hermandarnos con ellos en una buena relación. También creo que hasta hace algunos años, usted habrá escuchado que los chinos estuvieron tratando de abrir el viejo canal
sobre los grandes lagos de Nicaragua, que desde los tiempos del señor Vanderbilt, aquel famoso estadounidense que trató de conseguir ese canal y no lo pudo hacer, y que terminó con el filibustero William Walker en Nicaragua y nos fuimos a la guerra. Todo comenzó por eso mismo, por el canal interoceánico de Nicaragua. Y luego los Estados Unidos, que le presionaron a Colombia para que soltara a Panamá de su poder, y luego Panamá ya independiente, los Estados Unidos le construyeron el canal que los franceses no habían podido hacer. Le menciono todo esto a la sociedad para que vean que la comunicación de los dos océanos ha sido, de alguna manera, como decía el licenciado, parte de la posición privilegiada de Centroamérica y de El Salvador en particular, pero también es parte del problema en que nos pueden meter las grandes potencias por sus líneas de acción cuando tienen intereses especiales en zonas como el Golfo de Fonseca. Es un paraíso. Yo no sé cuántos han conocido el Golfo de Fonseca, es un paraíso. Y aparte de eso, el puerto de la Unión es el único que tiene para barcos de gran calado, creo que son 16 metros, y no así el puerto de los hondureños, de Amapala, de San Lorenzo, que no tiene tanto calado. Entonces, esa es una razón suficiente para que vean ustedes que el Golfo tiene una trascendencia marítima y geopolítica que hay que cuidar mucho. La isla Conejo da mar territorial, es decir, genera territorio marítimo, y eso hace que se cruce con las líneas del Salvador que antes no pasaba. Pero espero yo que eso se llegue a resolver en el sentido de que las grandes potencias, que como se oye hoy que está China queriendo hacer una zona de base en la zona, vean primero el interés salvadoreño. El problema puede ser que por su interés geoestratégico ellos terminen dejando a El Salvador metido en un problema con Honduras tan fuerte o peor que antes, aunque ellos logren sus objetivos como país hegemónico en el mundo que son. Eso sería una gran deslealtad para nuestra sociedad. General Otto Romero, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación, por esta buena plática, esta excelente conversación y por supuesto por su servicio a la población y cibernautas en ilustrarlos y orientarlos en estos conceptos que desde su disertación pues suenan fáciles. Estamos para servirle, licenciado. Yo le reitero que su foro es un foro privilegiado. Aquí se puede uno aprender con la interacción con usted muchas cosas y tratar de darle a la sociedad lo poco que todavía le podemos dar en nuestra situación de retiro. ¿Algún libro, alguna situación que esté trabajando, porque siempre está inquieto usted en el quehacer académico? ¿Podremos conocer algún legado escrito de Otto Romero en los próximos años? Bueno, es difícil. Cuando estuvimos en el cargo sí escribimos la historia de la Fuerza Armada, está escrita, la sociedad debe saber que está escrita. No la publicamos porque yo no quise que el presidente Saca y yo la firmáramos, porque tenemos mucho enemigo de la Fuerza Armada, y lo que nosotros al firmar lo hubiéramos convertido en una versión oficial de la guerra, y todos esos enemigos que andan en todos esos juzgados viendo cómo condenan a nuestros generales y coroneles en Estados Unidos y el mundo, hubieran aprovechado esa firma nuestra para sacar cosas ahí que les pueden servir en los juzgados. Esa fue la principal razón por la cual no firmamos ese libro de historia de la Fuerza Armada, pero sí está publicado. Se lo dimos a un señor general que nos colaboró mucho en la elaboración para que lo publicara, y está publicado. Entonces queremos decirle que sí, lo escribimos y vamos a seguir escribiendo cosas, licenciado. Vamos a invitar al general en la situación de retiro también que nos venga a comentar por qué es la historia del conflicto desde la versión de la Fuerza Armada. Importante también brindarle la oportunidad, ya que es parte de nuestra historia. Así llegamos al final de este programa, esperando haber cumplido con la misión de brindarle un ponente, un panelista de tan alto nivel para que usted pueda quedar orientado, aprender y que tome sus propias decisiones. Que el Señor le bendiga.
Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.